Bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar con algunas clasificaciones y propiedades de los triángulos. Entonces, mi consejo es que vayan anotando lo más importante porque a partir de algunas definiciones vamos a resolver unos de los problemas que nos tocaron en las actividades de esta semana. Entonces, los triángulos, su clasificación. Los triángulos se clasifican según la medida de sus lados. Aquí le voy a poner medida de sus lados o según la medida de sus ángulos. Medida de sus ángulos. Dependiendo de la medida de sus lados, se clasifican en triángulo equilátero, triángulo isósceles y triángulo escaleno. Entonces, el triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales. El triángulo isósceles, por acá lo vamos a marcar, es el que tiene dos lados iguales y el otro pues diferente, ¿no? Y el escaleno tiene todos sus lados diferentes. Esa es la clasificación según lo que miden sus lados. Por otro lado, tenemos según la medida de sus ángulos, se llaman triángulo acutángulo. Es aquel triángulo que tiene todos sus ángulos agudos. ¿Qué quiere decir? Todos los ángulos que va a tener deben de ser menores a 90 grados. 89, 87, cualquiera que sea menor que 90. Luego están los triángulos rectángulos. Ese es el que comúnmente hemos estado manejando o el que prácticamente todos conocemos. El triángulo rectángulo dice que es aquel que tiene un ángulo recto. ¿Qué quiere decir? Que tiene un ángulo que forma o que mide 90 grados. Por otro lado está el triángulo obtusángulo. ¿Qué es el triángulo obtusángulo? Su mismo nombre lo dice. Es aquel que tiene un ángulo obtuso. ¿Qué quiere decir? Un ángulo que sea mayor de 90, pero que sea más chiquito que 180. Entonces, esa es la clasificación de los triángulos según la medida de sus lados o la medida de sus ángulos. Tenemos un primer problema, pero para eso primero vamos a ver algunas propiedades que son muy importantes o que nos van a servir para poder comprender cómo se resuelven estos problemas. Hay una propiedad, voy a escribir las que más vamos a manejar para no hacer el video muy largo. La primera propiedad y que todos conocemos es que si tenemos un triángulo, la suma de sus ángulos siempre va a dar 180 grados. Si yo mido los ángulos de adentro del triángulo, siempre van a medir 180 grados. Luego tenemos otra propiedad que dice que la suma de los ángulos externos vale 360. Tenemos cualquier triángulo, hacemos uno de sus lados más largo, entonces el ángulo externo a ese lado sería este. Si sigo prolongando la línea, voy a tener este ángulo de acá y luego acá. Entonces, todos esos ángulos de afuera, la suma de los tres va a valer 360 grados. ¿Sí? Entonces, la tercera y la que nos va a servir en este problema dice que la suma de dos ángulos, voy a ir dibujando el triángulo, cualquier triángulo que tenga, la suma de dos ángulos internos de un triángulo, se puedo sumar este y este,
es igual al ángulo externo no adyacente a ellos. ¿Qué quiere decir? Al ángulo que está afuera, pero que no sea afuera o externo de estos dos. Entonces, este de aquí, le voy a poner X, dice que el ángulo X va a ser igual a la suma de los otros dos. Pongámosles que este A y este es B. Entonces va a ser la suma del ángulo A más la suma del ángulo B. Son las principales características que vamos a ver o que vamos a estar manejando para los problemas. Entonces, hay más, pero ahorita son las que vamos a anotar nada más. Entonces, para resolver el problema que tenemos en esta parte, hay que revisar si a lo mejor pudiéramos ir a completando por la primer propiedad el ángulo que nos dan aquí. Por ejemplo, afuera mide 139. Si yo marco este ángulo completo, sabemos que ese ángulo es un ángulo llano y mide 180. Pues para saber el pedacito de adentro de aquí, pudiera poner 139 y restárselo a 180. Entonces, aquí me da 41. ¿Para qué hago eso? Casi siempre se nos hace más fácil a completar la medida de los ángulos de adentro del triángulo, porque no siempre vamos a acordarnos de la propiedad 3, pero por ahorita lo voy a resolver de las dos formas. A completo un ángulo de 180 grados y ahora sí, el ángulo X más el de 41 más el de 83 tiene que ser igual a 180. Entonces despejamos cuánto es 180 menos 41 menos 83, porque estoy dejando sola la X. Pues ponemos en la calculadora 180 menos 41 menos 83 y nos va a dar el ángulo X. En este caso es 56. Eso es utilizando o completando con la medida de los ángulos internos del triángulo. Si yo utilizo la propiedad 3, ¿qué voy a tener? ¿Qué me dice la propiedad 3? Voy a borrar aquí. La propiedad 3 me dice que la suma de estos dos ángulos debe de ser igual al ángulo externo no adyacente a estos dos. O sea, tiene que ser igual a este. Entonces, X más 83 tiene que ser igual al ángulo de afuera. Vamos a ver si nos da lo mismo. 139 menos 83. Lo ponemos en la calculadora para rectificar. Entonces, 139 menos 83 nos da efectivamente 56 grados. Entonces, cualquiera de las dos propiedades nos sirvió. Entonces, hay que tratar de analizar las imágenes que siguen para ver cuál de las propiedades nos conviene utilizar. Entonces, puedes elegir la propiedad que quieras utilizar, nada más que hay que ir justificando el por qué elegimos eso. Entonces, continuamos. Pudiera yo a completar aquí más lo que me falta de aquí debe de ser 180 o automáticamente lo que acabamos de ver en la propiedad 3. La suma de estos dos ángulos más 109 debe de ser igual al ángulo externo no adyacente a ellos. ¿Qué quiere decir? Al ángulo de afuera del otro ángulo que no tengo, en este caso el de aquí. Entonces, ¿cuánto es 35 más 109? Automáticamente me va a dar el resultado.
me dice que vale 144 grados. Si yo quiero comprobar que eso es cierto, entonces veamos. 35 más 109 me debe de dar, más este de aquí me debe de dar 180. Entonces, a 180 le restamos 35 y le restamos 109. Me da que el ángulo de aquí de adentro es 36. Entonces, ya poniendo ese 36, checo cuánto le falta para completar 180. De ahí nos sale nuevamente que la X vale 144. Veamos un problema más. Dice, en cada uno de los siguientes secciones utiliza la figura para llenar los espacios en blanco. De ser necesario, puedes aprender el significado en las marcas en la figura. Si se dan cuenta, la figura en esta parte tiene una rayita a cada lado. Eso significa que esos lados miden lo mismo. No nos dan la medida ahí, pero nos sirve para saber que este lado, su ángulo que está enfrente o su ángulo opuesto, que en este caso sería la D, y el ángulo opuesto del otro lado que tiene la misma rayita, miden lo mismo. Como los ángulos son como los lados son iguales, perdón, los ángulos van a ser iguales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ángulo D es igual al ángulo F. Pero como son iguales, entonces yo puedo poner que 2 veces el ángulo F, porque valdría F y F, más el de 130 que ya tengo, me tiene que dar 180, porque entre los tres deben de sumar 180 grados. Entonces, 2 veces el ángulo F va a ser 180 menos 130. Entonces, 180 menos 130 me da 50. Para ver cuánto vale uno solo de esos dos, pues lo divido entre 2, despejo la F y me da 25. O sea, el ángulo F vale 25. Si quiero comprobar que estoy bien, pues sumo 25 más 25 de arriba más 130. Me debe de dar los 180. ¿Sí? Pasamos a la siguiente figura. Dice que este lado mide 12. No me dice cuánto miden los demás y me piden este de aquí. Entonces, tengo que este lado mide 12, su ángulo opuesto mide 60. Entonces, yo quiero saber la medida de este lado y su ángulo opuesto también mide 60. Entonces, si se dan cuenta, todos los ángulos miden 60. ¿Cómo se llama el triángulo? Que sus ángulos son iguales y sus tres lados son iguales. Acuérdense que ese se llama equilátero. Equilátero. Entonces, como sus ángulos y sus lados son iguales, automáticamente aquí le ponemos 12. Todos sus lados deben de medir lo mismo. Pasamos al que sigue. Igual vamos viendo qué es lo que nos están dando. Por ejemplo, en esta figura, esta rayita que tiene aquí, si se dan cuenta, la tienen todos los ángulos. ¿Qué quiere decir? Que los tres ángulos miden lo mismo. Por lo tanto, sus tres lados van a medir lo mismo. Entonces, HI, que es este de aquí, mide 9. Veamos acá. Tenemos dos lados iguales. De este lado mide 13, su ángulo opuesto mide 35. Entonces, tengo otro lado que mide lo mismo, por lo tanto, su ángulo de enfrente debe de medir lo mismo. También mide 35. Hay que ir viendo si nos marcan los lados iguales o por lo menos dos.
o los lados para ir llenando este tipo de problemas. Para nuestro siguiente triángulo, veamos qué datos nos dan. Tenemos este ángulo. Recuerden que hay que ver cómo es su lado de enfrente. Tiene una rayita. La misma rayita o la misma marca la tiene este lado. ¿Qué quiere decir? Como esos lados son iguales, me paso para acá y este ángulo también va a medir 27 grados. Entonces, 27 y 27, yo puedo poner que automáticamente por la propiedad 3, el ángulo externo no adyacente a ese, o sea, este que marqué debe de ser lo que me dé 27 más 27. Entonces, ¿cuánto mide ese ángulo? ¿Cuánto es 27 más 27? Me dice que vale 54. Pues tengo que el ángulo de adentro mide 54. Y aquí nos están marcando un ángulo recto, esos miden 90. Hay que revisar cuánto nos falta para completar 180. O sea que la X debe de ser igual a 180 menos los otros dos ángulos que ya me están dando para saber cuánto nos hace falta. Ponemos 180 menos 90 menos 54. El ángulo que nos falta debe de medir 36 grados. Podemos hacer las cuentas o podemos revisar que estos dos, entre los dos deben de sumar 90, sumen 54 más 36. Si nos da 90, los otros 90 ya están acá para completar el 180. Veamos el siguiente problema, a ver si podemos llegar a alguna conclusión como los pasados. Tengo este ángulo, su lado de enfrente tiene una rayita, lo que significa que este lado que está acá, que tiene la misma rayita o la misma línea, su ángulo de enfrente mide lo mismo. Entonces, revisamos 71 más 71 nos da 142. ¿Cuánto me falta de este pedacito? Voy a poner aquí para que entre los tres sumen 180. Entonces, 180 menos 42 nos va a dar que este pedacito mide 38. Entonces, nos están marcando un ángulo de 90. Hay que completar 38 más cuánto me da 90. O 90 menos 38, ¿cuánto es? Es lo que me falta para que mida este pedacito. Entonces, si este pedacito mide 52, ¿cómo le hago para encontrar lo que me falta? Entonces, voy a agarrar otro color. Dice que este ángulo, su lado opuesto es este. Tiene una línea ya de mi triángulo nuevo. Entonces, reviso esta línea. Quiere decir que esos dos lados son iguales. Por lo tanto, el ángulo de acá debe de medir lo mismo. O sea, este debe de medir X. Entonces, nuevo triángulo X más 52 me tiene que dar 180. Revisamos cuánto es 180 menos 52 y al final lo que nos dé ahí lo vamos a dividir entre 2. Primero, 180 menos 52, ¿cuánto nos da? Lo ponemos
y eso lo dividimos entre 2. ¿Cuánto es eso entre 2? Me da 64 y esa debería de ser mi respuesta. No puedo pasar automáticamente de un triángulo a otro marcando las rayitas, porque eso sería un error, ¿no? Los lados sí miden lo mismo, pero como este lado y el de acá no son iguales, perdón, bueno, los ángulos, la abertura depende del otro ángulo que nos haga falta. Entonces, a lo mejor hubieran dicho, este 71 tiene la misma rayita, por lo tanto, la X, esta de acá, mide lo mismo y la X mide 64, 71. Eso no es cierto. No puedo asegurar eso. Me tengo que ir llenando triangulito por triangulito hasta llegar a la parte donde me pida. Entonces, cualquier problema que se parezca a este se va a resolver igual. No pongan directo los ángulos nada más, completen la medida de cada triángulo para que no cometan algún error. Entonces, me gustaría que me apoyaran a compartir este canal para que llegue a más personas y tal vez les podamos estar ayudando en resolver sus tareas o sus trabajos.